¿Eres salvo? Esa pregunta la vamos a estudiar el día de hoy en nuestro día 257 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Tengo una foto en el alféizar de la ventana del estudio del obispo Westcott, contaba este predicador, que su bisnieto le dio. El obispo B.F. Westcott fue un académico inglés del siglo XIX y profesor regius, es decir, nombrado por la realeza, de teología de la Universidad de Cambridge. En una ocasión, se le acercó un ferviente estudiante que le preguntó: ¿es usted salvo? Vaya, dijo el obispo, es una muy buena pregunta, pero dígame, ¿quiere decir? Y luego mencionó tres participios pasivos del verbo griego salvar, indicando que su respuesta dependería de cuál de aquellos tres tenía en mente el estudiante. La traducción al español en este caso se da en letra cursiva. Sé que he sido salvado, dijo. Creo que estoy siendo salvado y espero por la gracia de Dios ser salvo. Salvación es una palabra de un gran calado que comprende muchas cosas. Significa libertad. Como señaló el obispo, hay tres tiempos verbales para la salvación. ¿Has sido liberado de la pena del pecado? Estás siendo liberado del poder del pecado y serás liberado de la presencia del pecado. Wow. Salmos 107, versículos 10 al 22 dice lo siguiente. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con él trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Salmo 107 nos está hablando claramente acerca de reconocer la libertad del pasado. El salmista sigue dando gracias a Dios por las muchas veces que ha salvado a su pueblo cuando éste ha clamado a él en su aflicción. Dios los liberó en cada ocasión. En esta sección vemos dos ejemplos: libertad de las cadenas del pecado. Aquí la gente está sentada en las más densas tinieblas, prisioneros afligidos y encadenados. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Frecuentemente aquello que le sucedió a la gente físicamente en el Antiguo Testamento es una imagen de lo que nos sucede espiritualmente en el Nuevo Testamento. El pecado conduce a la oscuridad y a la penumbra más profunda. Es adictivo y encadena nuestros corazones. En la cruz, Jesús rompió las cadenas, perdona todos tus pecados y te libera. Puedes declarar como Charles Wesley: mis cadenas se rompieron, mi corazón estaba libre, me levanté, salí y te seguí. Libertad del miedo a la muerte. El salmista continúa diciendo que de nuevo se rebelaron y se acercaron a las puertas de la muerte. Otra vez clamaron al Señor y Él los salvó. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. De nuevo esto prefigura lo que Jesús hizo por ti. Te rescató de la tumba y del miedo a la muerte a través de su muerte y resurrección. Eres liberado de la muerte, del miedo a la muerte y de todos los temores que conlleva. No es de extrañar que el salmista escribiera que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Señor, ¿cómo puedo darte las gracias por liberarme de las cadenas del pecado y de su adicción? Gracias porque no necesito temer a la muerte, nunca, porque tú, Jesús, has conquistado la muerte a través de tu muerte y resurrección. Vamos a iniciar con el libro de Gálatas. Ya terminamos 2 Corintios y ahora iniciaremos con Gálatas capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó de el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas en su capítulo 1 nos está hablando acerca de disfrutar de la libertad en el presente. Tu salvación fue conquistada a un gran costo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. La carta a los Gálatas fue escrita en contra de un contexto en el cual la libertad del evangelio estaba bajo amenaza. Es una de las primeras cartas de Pablo, posiblemente escritas ya en el año 48 después de Cristo. Pablo está ardiendo de indignación porque la libertad del evangelio está bajo amenaza. La libertad es difícil de ser conquistada y se pierde fácilmente. La religión puede usarse como medio de controlar a las personas, así la utilizó Saulo de Tarso. Posteriormente encontró a Jesús y experimentó algo radicalmente diferente, una libertad que viene de adentro. El mensaje del evangelio es un mensaje de libertad. Eres liberado del pecado, la culpa, la vergüenza, la adicción y la muerte. También eres liberado de la justificación mediante las obras de la ley. Los hombres no tienen que circuncidarse en primer lugar. No debes convertirte en un cristiano judío antes de que puedas convertirte propiamente en cristiano. La apasionada indignación de Pablo en esta carta se explica por el hecho de que la libertad del evangelio estaba en juego. En sus primeros viajes había fundado una serie de iglesias en la provincia romana de Galacia y les había contado de aquel Jesús que nos libera. Habían experimentado aquella libertad algunos años más tarde, ciertos líderes religiosos habían venido cuestionando las opiniones y la autoridad de Pablo, tratando de introducir normas y regulaciones que habrían acabado con la nueva libertad de los Gálatas. Estaban diciendo que no era suficiente poner su fe en Jesús, sino que también tenían que circuncidarse. Estaban demarcando los límites de lo que significaba ser un verdadero cristiano con demasiada restricción. Hoy en día algunas personas intentan trazar este tipo de límites al decir que no es suficiente ser cristiano, sino que necesitas ser como nosotros. Necesitas ser evangélico o católico o pentecostal. Tienes que ser como ellos, lo mismo que son ellos. Tienes que ser una clase particular de cristiano para ser propiamente cristiano. Pero la fe en Jesús es suficiente. No hace falta la circuncisión o ninguna otra marca. Aceptémonos unos a otros sobre la base de la fe en Jesús más que sobre la clase de cristiano que somos. Pablo testifica sobre su propia experiencia de encontrar su libertad en Jesús y cómo aquella lo cambió de ser alguien que con furia perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla, a alguien que ahora predica la fe que procuraba destruir. La conversión de Pablo nos recuerda que nadie está más allá del alcance de Dios, ni siquiera un miembro del Daesh. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios podría usarte? ¿Alguna vez has pensado que algo que has hecho en el pasado podría descalificarte? El testimonio de Pablo es una prueba de que Dios no solo perdona, sino que también te libera y te puede usar mucho, sin importar
lo que hayas hecho en el pasado. Aquel testimonio fue poderoso. En palabras de The Message, su respuesta fue reconocer y adorar a Dios por causa mía. Tu testimonio, quizá aparentemente menos espectacular que el de Pablo, tendrá un impacto en aquellos que lo escuchen. Señor, gracias porque en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, encontramos la verdadera libertad. Isaías 33. Jehová traerá salvación. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermo la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? ¿No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas? Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, el lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías 34. La ira de Jehová contra las naciones. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom, en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella.
Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcazares crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas. Y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Isaías 35. Futuro glorioso de Sión. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él. Ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 33, 34 y 35 nos están hablando acerca de anticipar la libertad en el futuro. Aunque haya sido salvado del castigo del pecado y está siendo salvado del poder del pecado, esto es solo un anticipo de una libertad aún mayor. Librarse de la presencia del pecado, de las luchas de esta vida, esperas el tiempo en que conocerás el gozo eterno, cuando el dolor y los lamentos serán eliminados. Isaías pinta la imagen de un desierto quemado, pero luego se anticipa a cómo el desierto se transformará en un exuberante jardín con manantiales burbujeantes, azafranes florecientes, césped, cañas y ríos que fluyen. Al ser llevado al exilio en Babilonia, el pueblo de Dios anhelaba con anticipación y expectante el ser rescatado por Dios y ser llevado a la libertad de Jerusalén. Sin embargo, esta imagen en Isaías 35 es algo mucho más grande que el regreso a una patria física. Esta es una profecía del pueblo de Dios volviendo a su patria eterna. Isaías escribe que volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Mientras estás en la anticipación de la libertad futura, así como lo estuvo el pueblo de Israel, ¿cómo debes esperar? ¿En frustración? ¿Enojado? ¿Con incredulidad? ¿En negación? ¿En rechazo? Isaías nos da dos mandatos acerca de cómo esperar: ser fuertes y ser santos. Ser fuertes, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Ser santos, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen en el camino. Allí no se les encontrará, por allí pasarán solamente los redimidos. Sean cuales sean los altibajos en tu vida, trata de levantar la cabeza y mirar al frente con el ojo de tu mente. Puedes mirar más allá, hasta el cielo, cuando pases por luchas, desafíos e incluso tu propia muerte. ¿Está bien anticiparte a la liberación de las luchas actuales que experimentarás? Tener en tu mente este futuro seguro te permitirá vivir una vida fuerte y santa en el ahora, incluso en los tiempos de dolor y llanto. Señor, gracias porque con tu victoria en la cruz, un día toda la creación será liberada. Mientras aguardo ese día, sé mi fortaleza cada mañana. Que Dios te bendiga.